Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. No se suele decir eso. Si tienes un primo, un familiar y alguien pregunta, ¿quién es este? No sueles decir, este es mi carne. Vamos, como si dijéramos, este es filete. Vas presentando a la familia y diciendo, este es chuleta, este es costilla. No funciona así. En los años 50, la Ruta 66 se convirtió en la principal carretera para los veraneantes con destino a Los Ángeles. La carretera atravesaba el desierto de Arizona y cerca del Gran Cañón. El cráter de Arizona fue otra parada popular. Este elevado incremento del turismo hizo prosperar rápidamente todo tipo de atracciones a lo largo de la carretera, incluyendo moteles en forma de tipi, tiendas de curiosidades de los indios nativos y criaderos de reptiles. El restaurante Big Texan anunciaba un filete de vaca de 72 onzas gratis, algo más de 2 kilos, a aquel que pudiera comérselo entero en una sola hora. Te invitamos a disfrutar ahora de un menú completamente diferente que está, eso sí, en su punto. Estamos en Ruta 66, un espacio original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Un programa traducido por Mateus Rodríguez y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Esta es la serie sobre Génesis. En el último programa de esta serie saltamos a la historia de Judá y Tamar en el capítulo 38. Hoy volvemos a la secuencia de los acontecimientos para descubrir la vida de José. Sueños en una familia en confusión. Este es nuestro tema de hoy en Génesis 37. La Ruta 66 continúa su camino hacia Egipto, donde el pueblo de Dios vivirá su aventura y también su pesadilla. Y quien explicará este texto es, como ya bien sabes, si eres oyente asiduo de Ruta 66, Fernando Díaz Sarmiento. Vamos a escucharle. Así es. Desde el capítulo 37 vamos a centrar nuestra atención en la historia de José, hijo de Jacob, especialmente en su peregrinaje en la tierra de Egipto. La Biblia nos dice lo siguiente desde el versículo 2 del capítulo 37 de la Nueva Versión Internacional. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Mientras leemos el texto, descubriremos que la familia de Jacob está en serios problemas. Hemos estudiado ya en capítulos anteriores cómo Dios, por su gracia, bondad, misericordia y sabiduría, actuó con tal de bendecir a la familia de los patriarcas. La familia de los patriarcas a menudo resulta ser una familia con problemas. Y en términos modernos podríamos decir que se trataba de una familia un tanto disfuncional. Y aquí vamos a notar que Jacob, quien nació en una familia donde había una clara preferencia entre los hermanos, recordemos la situación de Jacob y Esaú, ahora en su vida vamos a ver a Jacob haciendo justo lo mismo. Lo cierto es que su hijo José provenía de una familia llena de problemas que habían durado mucho tiempo. Y vaya, las dificultades van surgiendo en la historia de la formación de José, el gran hombre de Dios, que se destacará a partir de Génesis 37. En primer lugar, observaremos que la familia tiene una actitud de injusticia por parte del padre. No es porque Jacob sea un siervo de Dios que es una persona perfecta. Claramente el versículo 3 nos dice que José le agradaba más que cualquier otro hijo, conforme leemos en la Nueva Versión Internacional. Esta injusticia, más concretamente, está marcada por una situación de cierto favoritismo, una actitud de preferencia específica a favor de José que provocó serios problemas en el núcleo familiar, y por eso los hermanos estaban francamente muy molestos. El texto es claro al decir que los hermanos
terminaron odiando a José y ya no eran capaces de hablar con él con tranquilidad. Entonces, en la familia de Jacob, ahora vemos resentimiento y ruptura familiar. El texto sagrado nos dice que lamentablemente José aceptó esta actitud por parte de su padre. José, digamos que fue mimado por su padre y terminó complicando su vida personal y su relación fraternal. Entonces, las dificultades en las que fue criado simplemente agravaron aún más los problemas. Podemos ver con bastante claridad en el texto bíblico, conforme nos muestra la Nueva Versión Internacional, que José pastoreaba los rebaños con sus hermanos. Él ayudaba a los hijos de Bilhá y los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, y contaba a su padre la mala fama de ellos. Así que observa con atención que José crece de manera protegida, convirtiéndose en alguien no demasiado preparado para la vida. Con mucha claridad vemos que él le dice a su padre más de lo que debía. Él estaba comentando con su padre la mala fama de sus hermanos. Y el versículo 5 muestra que José tuvo un sueño. Y aquí hablamos de los sueños que vamos a observar en este episodio del programa Ruta 66. Y además de tener el sueño, comenzó a decírselo a sus hermanos, que lo odiaban aún más. Podemos decir que José no está preparado para lo que le espera. Alguien que habla demasiado e incluso resulta ser una persona un tanto ingenua. Ni siquiera se da cuenta de que su actitud es absolutamente irrazonable hacia sus hermanos que no tienen una buena relación con él. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el progreso del texto a partir del versículo 6? José les dice: prestadme atención, que os voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las vuestras se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. La verdad es que la situación de José es realmente difícil de entender. Carece de sentido común. No solamente parece ingenuo, sino que ahora tiene una actitud de cierto orgullo al contarles el sueño a sus hermanos. Al decirles algo así como: miradme a mí, mirad el sueño que tuve, yo voy a estar por encima de vosotros según lo que soñé. Él podría haberse quedado callado, pero insistió en contárselo a sus hermanos, de manera que la situación de José en la familia se vuelve cada vez más complicada. Podemos decir que los sueños de una familia bendecida se transforman más en una pesadilla que cualquier otra cosa. En el transcurso del capítulo observaremos que los hermanos de José, molestos, deciden atacarlo para destruir su vida y deshacerse de él de una vez por todas. Vamos a leer a partir del versículo 19 cuando José fue a encontrarse con sus hermanos a petición de su padre, y ellos dijeron: ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo a una de estas cisternas. Y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso: no lo matemos, no derraméis sangre. Arrojadlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongáis la mano encima. Rubén propuso esto con la intención de llevarlo de regreso a su padre más tarde. Aquí vemos a un patriarca de la Biblia, de una familia de personas que conocen a Dios, que fue tan frágil en su forma de vida que casi tenemos un caso de muerte. Lo que vamos a descubrir en el versículo 23 es que José se acercó a sus hermanos, y ellos lo agarraron, le arrancaron la túnica y lo arrojaron al pozo que estaba seco. Cuando pasaron los mercaderes ismaelitas de Madián, sus hermanos lo sacaron y lo vendieron por 20 piezas de plata. Y así se fue a Egipto. José sin duda sufre violencia, insultos, desprecios, agresiones. Su vida corre serio peligro, y así venden a José en la caravana que se dirige a Egipto. El texto nos dice que solo tenía 17 años. Ciertamente viajó, y de una manera muy desagradable,
por unos 700 kilómetros, nada más y nada menos. Fue llevado a un país extranjero. Al igual que con Jacob, su hijo querido José ahora pierde a sus padres, que no estarán más a su disposición. Digamos que pierde su vida tranquila, cómoda. Pierde la cercanía del hogar, su patria, y se va a una tierra lejana, como una especie de inmigrante forzado. Es llevado a Egipto, una tierra de costumbres extrañas, con otro idioma. Pobre José, con 17 años enfrentando una situación tan difícil en su vida. Y el texto cerrará el capítulo 37 diciéndonos que lo que se hace mal, seguirá mal de algún modo. Los hermanos de José se acercan al padre y se inventan una historia para explicarle lo que sucedió a José. Cuando hicieron todo, según nos cuenta la Biblia, Judá les había dicho a los hermanos que no mataran a su propio hermano, y ellos estuvieron de acuerdo con venderlo, y los mercaderes lo llevaron. Y cuando Rubén regresó y vio que José ya no estaba allí, se enojó mucho. Y ellos se pusieron de acuerdo y mataron una cabra, mojaron la túnica en la sangre y enviaron a Jacob con el mensaje: encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. Conforme nos dice el versículo 32, según la Nueva Versión Internacional. El padre inmediatamente lo reconoció y dijo que era de José, y pensó que un animal salvaje lo devoró. José fue despedazado, pensó. Entonces Jacob rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y lloró durante muchos días. Todos sus hijos e hijas vinieron a consolarlo, y él se negó a aceptar. Él dijo: no, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. Ya lo ves, pequeños problemas familiares que se convierten en grandes dificultades. Sueños que se convierten en pesadillas. Este es el comienzo de la historia de José, aquí en nuestra Ruta 66. Viajar es algo muy agradable, y si es recorriendo nuestra Ruta 66, mejor todavía, ¿no es así? Es verdad, viajar por los 66 libros de la Palabra de Dios es la ruta más segura, y aquí tenemos nuestro propio mapa. Exacto. Se trata de nuestra guía con introducciones y preguntas para cada libro que vamos estudiando. Solicítala al email info@radioencuentro.net o bien escribiendo al número 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. info@radioencuentro.net. Apuntado. Y ahora seguimos con el estudio de hoy. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por la exposición de hoy sobre Génesis 37. Nos vamos a nuestro tiempo de preguntas y hoy en Génesis 37 abordamos una historia peliaguda. Tú, querido amigo, recuerda que puedes plantear tus sugerencias, tus preguntas o tus comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España, además del correo electrónico info@radioencuentro.net. Vamos allá. Bueno, fenomenal esta historia de José que vamos a repasar a partir de ahora en forma de preguntas. Sueño en una familia en confusión. Jacob no había ya aprendido, ya no tuvo una experiencia de poligamia. ¿Por qué tanto alboroto una vez más ahora? Mira, Esperanza, sé que nuestros oyentes están prestando mucha atención. Fíjate, Jacob había enfrentado problemas en su vida personal, y no siempre una experiencia negativa ayuda a una persona a prestar atención y a no repetir los mismos errores. Entonces, si tenemos a un patriarca, un hombre de Dios, de la Biblia, que vino de una familia con muchos problemas y los repitió en su familia, debemos tener mucho cuidado con nosotros mismos. Preferencia, favoritismo, injusticias.
son errores que naturalmente ocurren si no prestamos atención. Pero aquí en el caso tenemos otro factor que es, digamos, un agravante. El problema de la familia de Jacob se empeora por la poligamia. Y podemos decir que la poligamia nunca funcionó. Cuando la persona piensa en un modelo alternativo de casamiento, en una familia diferente de lo que Dios instituyó, esa persona piensa en el inicio, pero no piensa en el final, en el después. Entonces vemos que a Jacob le agradaba más José porque era el hijo de Raquel. Y luego llegaron todas las complicaciones que se manifestaron allí, porque no todos eran exactamente de la misma familia. Y en la historia de la humanidad, en la historia de las grandes monarquías, por ejemplo, siempre que tenemos muchas mujeres y un hombre, como una especie de familia polígama, nunca la experiencia fue positiva. Una vez más, Dios tenía razón en lo que diseñó. Puedo ver aquí en toda esta historia el sueño de una familia en confusión. ¿Qué fue ese atuendo que causó tal escándalo? ¿Por qué tantos celos y envidia? Era la familia de un patriarca bendecido, pero tenía ahí sus problemas. La verdad es que leemos esto y nos asustamos. Por un atuendo simple casi surge un caso policial. Casi tenemos, por decirlo así, un programa sobre crímenes sin resolver, como los que se ve en algunos países, y todo ocurre a causa de una prenda de ropa, una túnica. Pero al estudiar el texto descubriremos nuevos elementos que nos ayudarán a comprender la situación. Una prenda en la antigüedad tiene mucho más valor que hoy. Nadie iba al centro de la ciudad a comprar docenas de camisas y ropa por un buen precio. La ropa era un bien preciado, difícil de obtener en ese contexto. Las personas tenían uno o dos atuendos diferentes y ya está. Y esta prenda que Jacob había preparado para José, en el texto hebreo dice que era una túnica larga, una ropa diferente. Hoy diríamos que fue comprada en una tienda de lujo. Era de marca, la marca de Jacob. Una posibilidad en la traducción griega del Antiguo Testamento es que esta palabra se entendía como si se tratara de una vestidura colorida, de diversos colores, algo difícil de encontrar en la antigüedad. Probablemente demuestre que es un atuendo caro, como una prenda importada, una ropa diferente que dejaba claro a los hermanos que José era realmente el favorito de papá. Es como si hoy un padre tuviera varios hijos y diera un automóvil nuevo a uno y a los demás no le diera nada. ¿Cómo reaccionarían los demás? La preferencia aquí, el favoritismo, es algo realmente serio. Y el texto revela esto de manera muy concreta y detallada. Fernando, en los versículos 27 y 28, que es el clímax de toda la trama, he visto otras traducciones que dicen nuestra carne. Y en el versículo 28 he visto a los comerciantes madianitas, parece que José les es vendido, pero ese mismo texto dice que fueron entregados a los ismaelitas. Entonces se hizo la confusión. No entendí quién es uno y quién es otro. ¿Y esta carne es carne? ¿La sangre es sangre? ¿Qué es lo que pasa aquí? Explícalo. Excelente pregunta, Esperanza. Aquí solo aquellos que leen la Biblia con atención y con mucho enfoque en los detalles son conscientes de esta situación específica. Así que vemos en el versículo 27 que la Biblia, según la Nueva Versión Internacional, dice, en vez de eliminarlo, vendámoslo. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Pero ¿por qué no aparece la palabra carne? Literalmente la traducción es correcta, es nuestra propia carne. Pero no se suele decir eso. Si tienes un primo o un familiar y alguien pregunta, ¿quién es este? No sueles decir, este es mi carne. Este es, digamos, un filete. Vas presentando a la familia y diciendo, este es chuleta, este es costilla. No funciona así. Nadie hace eso. La forma normal de decir que alguien es un pariente cercano es decir que es sangre de mi sangre o de mi propia sangre. Y es por eso por lo que la Nueva Versión Internacional traduce dando la idea del concepto de manera más específica. La misma dificultad ocurre en el versículo 28, cuando dice que los mercaderes madianitas se acercaron y los hermanos de José lo vendieron por 20 piezas de plata a los ismaelitas.
¿Cómo es que los madianitas llegan y los ismaelitas se lo llevan?, nos preguntamos. El caso es que son ismaelitas, una forma de decir que son comerciantes en el desierto, pero que vienen de la región de Madián. Para aclararlo, hemos de decir que otra forma de traducirlo es mercaderes ismaelitas de Madián. Sé que esto está lleno de muchos detalles, pero el hecho es que la Biblia necesita ser explicada donde haya dudas. El autor es bastante específico y preciso en los detalles de la historia, lo cual le da credibilidad al texto. Pero, para finalizar nuestro tiempo de preguntas, ¿fueron los sueños de José los delirios de un adolescente o Dios realmente le estaba hablando? En este texto, aquí en Génesis 37, encontraremos la historia de José soñando. Y si bien en su mente aparentemente son sus sueños, también son de Dios. Y aquí tenemos algo muy importante que observar. Por supuesto que no todos los sueños que tenemos son una revelación de Dios. Pero en el caso de José, Dios tenía un plan para su vida, para preservar a su pueblo. Y todo ese plan tiene que ver con ese pacto, hecho con Abraham, y atravesando la historia hasta llegar a la redención final, para preservar a su pueblo en Egipto en aquel momento y luego traerlos por fin a la tierra donde ellos habrían de habitar. El caso es que este sueño es de José y de Dios al mismo tiempo, mostrándonos que Dios actúa con nosotros en nuestra vida a pesar de nuestras debilidades y en medio de nuestra fragilidad. Así que aunque José pudiéramos decir que fuera un niño mimado, los sueños vinieron de Dios. Él no sabía cuándo y cómo hablar sobre ellos, pero esos sueños venían de Dios. Esto nos da una gran esperanza, porque Dios actúa aún en nuestras vidas a pesar de nuestra fragilidad, de nuestra insuficiencia, y a pesar de que no sabemos comportarnos perfectamente en todas las situaciones. Alegrémonos y tengamos la correcta actitud para confiar en Dios y depender de Él en toda nuestra vida. Me pregunto cómo era el desayuno de la familia de Jacob. Todo el tiempo llegaba el muchachito con su ropa bien planchadita. ¿Podemos decir que José es un tipo de Cristo? ¿Podemos decir algo así considerando que era un adolescente problemático? Tenemos que ser un poco cautelosos con esta afirmación. Tipo es una expresión que se refiere a ciertas cosas del Antiguo Testamento que apuntan a una realidad futura que se cumple en la persona de Cristo. Y aquí, en el caso de José, hay algunos paralelismos entre José y la persona de Jesús. El hecho de que fue vendido por sus hermanos, el sufrimiento y todo ese tipo de acontecimientos nos dicen algo. Pero no hay nada que podamos decir de que José es una especie de historia de Jesús en el Antiguo Testamento. Es bueno tener cuidado, señalando ciertos paralelismos, pero no tanto como en otras ocasiones cuando el texto es más claro y objetivo. Muchas gracias, Fernando. Y ahora sigue la aplicación de nuestra Ruta 66. Si tienes un adolescente o tu familia está demasiado metida en líos, acompáñanos en la aplicación de hoy. Llegamos a la aplicación de este estudio de Génesis 37, en nuestro programa Ruta 66. Hablamos de sueños en una familia, digamos que en confusión. ¿Qué podemos aprender de forma práctica para nuestra vida? Descubriremos en este texto que los pequeños problemas en la familia merecen más atención. Hay que tener cuidado. Vemos que toda una situación de tremendas dificultades surge en una familia que conoce a Dios, que está, digamos, acomodada, y lo tiene todo para salir bien. Pero un pequeño detalle, una preferencia muy significativa por parte de Jacob, crea tal confusión que los hermanos de José llegan a odiarlo. José crece como una persona con dificultades personales y de madurez, y finalmente los problemas llegan casi a la muerte. Así que nosotros, en nuestro día a día, en nuestro ajetreo cotidiano, con mucha prisa, no podemos dejar a la familia en un segundo plano. Da gracias a Dios por su amor, que revierte los grandes problemas, pero recuerda, cuida bien a tu familia, incluidos los más pequeños detalles.
Aquí termina otro episodio más de Ruta 66. Te esperamos en el próximo estudio de Ruta 66. Si deseas escuchar otra vez este episodio o quizá alguno de los anteriores, lo puedes hacer visitando nuestra página web o la página RTM360. También puedes descargar la aplicación RTM360 o la app de Ruta 66. Los programas los tienes disponibles en plataformas como Spotify, eBooks y iTunes. Y en las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. Desde Ruta 66 nos encantaría regalarte la guía comentario para que puedas conocer más a fondo la Biblia. Solicítala en el WhatsApp 601 20 32 65 o bien en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Desde Control, Andrés Ocampo te manda saludos y desde estos micrófonos te manda también, por supuesto, saludos quien te está hablando, Esperanza Suárez. Nos vamos, contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, ya sabes, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.